Estamos en la segunda entrevista del ciclo por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, mal llamada Ley de Medios. Hoy nos acompaña Juan Pablo Darioli, es licenciado en Periodismo y nos va a hablar de concentración de medios. Hola Juanpi, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué crees que la ley nos dejó? Que hoy vemos en el día a día de la comunicación audiovisual a lo largo de la Argentina, porque parece que la ley no sirvió para nada y a veces, bueno, pensar, ¿qué nos dejó la ley? ¿Qué es lo que hoy vemos que es tangible que la ley nos ha dado? Yo creo que hay varias cosas que nos dejó la ley, pero fundamentalmente hay una que nos dejó a nivel sociedad, que es que la gente hoy ya no cree ciegamente lo que dicen los medios, y eso me parece que es fundamental. Quienes empezamos o tomamos conocimiento o nos pusimos a reflexionar sobre estos temas a partir de la ley, quizás no tenemos una real dimensión de lo que significó, pero si uno habla con personas mayores, con personas que bueno, tienen un parámetro objetivo para analizar el pre-ley y el post-ley, eso es muy claro. Antes se decía, si lo dice un medio es verdad, y hoy en día ya nadie utiliza esa frase. Hoy en día la gente está acostumbrada a ver de qué medio viene el mensaje, a ver el contexto de cada uno de los mensajes, y eso me parece que es una victoria a nivel sociedad. Y después creo que para quienes estamos más ligados a los estudios de la comunicación, el concepto que nos dejó la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual sin duda es la desmonopolización. No podemos continuar en un contexto democrático conviviendo con ecosistemas de medios concentrados, y uno entiende la complejidad que tiene todo esto porque no solamente están los medios tradicionales, sino que ahora se suman las nuevas plataformas de medios de comunicación a través de internet, a través de streaming y demás. Pero la verdad que el criterio de desmonopolización me parece que hoy es algo que tiene que atravesar y tiene que justamente inundar cada uno de los rincones de la reflexión en la comunicación. Eso se lo debemos sin duda a la Ley de Medios, en Argentina por lo menos. Situándonos un poco en la ciudad y en un poco la concentración del mapa de medios en la ciudad, porque también la ley o la discusión, como tornan normalmente en el país, se federaliza a través del porteño, a través de la cuestión porteña. Entonces uno creó pensando en lo que son los que uno se llama o mal llamados medios nacionales, que son los sí, como Clarín y La Nación, que eran por tiraje nacional los viejos diarios, y después quedaron como medios nacionales todos los medios audiovisuales que vienen de estos grupos. Pero la concentración mediática no es una problemática solamente de ese tipo de medios. ¿Cómo vivimos en la ciudad? Porque por ahí, al no estar tan claro, como vos planteabas, el Clarín, o hoy se plantea el C5N, lo que fue el grupo Indalo, lo que es más medios nacionales, acá en Rosario es como que es algo que parecía que no existía, pero la concentración es aún mayor cuando uno se la pone a profundizar. Sí, la historia de Rosario es bastante particular porque el mojón que significó la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, justamente vivíamos en un ámbito donde nosotros pedíamos a través de la ley una mayor democratización, es decir, esto de los 3/3 que venía a imponer la ley, que haya un tercio privado, un tercio estatal y un tercio comunitario. Nosotros acá no teníamos conocimiento de medios públicos de gran importancia. Obviamente existe Radio Nacional Rosario. Yo en ese momento trabajaba en Radio Nacional y se convirtió en la tercera AM más escuchada de Rosario por la importancia que se le dio a los medios públicos, pero no existía un canal de televisión del Estado, no existía, qué sé yo, quizás algún tipo de publicación gráfica del Estado. Los medios estatales entonces estaban relegados, medios comunitarios hay algunas experiencias, pero sin duda el escenario estaba balanceado hacia los privados, pero no podíamos hablar de un ambiente de concentración. Había grupos privados, estaban los tradicionales como son La Capital, como son Canal 3, como Canal 5, pero no había un ambiente de concentración cuando nosotros comenzamos a discutir la Ley de Medios. Eso cambió justamente en el 2015 cuando, toda la deriva de la ley, la Corte Suprema que la declara constitucional, se comienza a aplicar en un año, en el transcurso de un año. Viene el cambio de gobierno. Lo primero que hizo el gobierno de Mauricio Macri fue derogar algunos artículos, los más sustanciosos de la Ley de Medios, y a partir de ahí en Rosario empieza un
proceso de concentración que tiene su particularidad, porque yo creo que no hubo una intención de buscar hegemonía, sino que a través de la diversificación de los negocios de una empresa se fue adquiriendo y se fue conformando ese escenario monopólico. Obviamente hablo de el grupo Daminato, liderado por Gustavo Scaglione, que en el 2015, por la muerte de Goyan, quien fuera el fundador y siempre quien estuvo a la cabeza de Canal 3, con todos sus derivados, es decir, Radio 2, el portal más Rosario 3, el portal más leído por lo menos de Rosario, todos sus derivados, porque tiene varias FMs también bastante escuchadas, y otros portales. Y después en el 2019, por la decisión de Vila Manzano de desprenderse de parte del capital accionario de La Capital, se queda con La Capital, LT8 y también otros medios derivados. Es decir, sin duda, los medios gráficos, los canales de televisión y las radios y los portales con más público a nivel Rosario y a nivel región, sin duda, están concentrados en una sola empresa o en un solo grupo económico, que obviamente tiene varios accionistas más, pero están todos liderados bajo la figura de Gustavo Scaglione, que yo lo he definido en algunas notas como una persona que, si bien no viene de los medios, si bien se presentó a través de los... adquirió los medios a través de armadores de esos negocios, creo que le fue tomando el gusto y fue ampliando su interés por los medios de comunicación. Hoy en día lo hemos visto dando algunas entrevistas sobre el futuro del periodismo, la renovación tecnológica que tienen que tener los medios de comunicación. Es una figura que todavía creo que está un poco no estudiada, por decirlo. Hay que conocerlo un poco más, teniendo la envergadura que tiene, porque es una realidad que tiene hoy la ciudad de Rosario. Vamos a separarlos en dos problemáticas que lleva la concentración de medios. Por un lado, obviamente, la cuestión cultural y cómo atraviesa a la ciudad y a los ciudadanos y a la información que consumen en el día a día. Porque, como vos decís, por ahí cuando uno consume medios nacionales, ya viene está condicionado por de dónde vienen o de dónde están hablando. Y en Rosario por ahí eso no pasa tanto, en una cuestión tan clara con el lineamiento de partidos políticos o de espacios que tienen que ver representados en esos medios de comunicación. Eso en Rosario no parece estar tan claro. Eso por un lado. Y por otro lado, por una cuestión más profesional, ¿vos creés que el perjuicio es muy grande para los profesionales de la comunicación en la concentración de medios y eso cómo quita oportunidades o en un mundo como el mundo de la comunicación, que debería ampliar espacios de trabajo, que debería ser cada vez mayor y que uno ve y se da cuenta que es cada vez menor cuando llegan estos tipos de situaciones de concentración? ¿Qué opinas de esas dos salidas? Sí, en primer lugar, la cuestión de la agenda informativa es el punto más grande, te diría yo, en relación a la democracia y los medios de comunicación. Se vio, y creo que se va a ver más a futuro, si esto sigue así, un empobrecimiento muy grande de la agenda informativa. Por dos cuestiones. Primero, por la unificación. Es algo que, por más que uno pueda pelear, que uno pueda decir, bueno, cada medio conserva su identidad, cada uno tiene su lugar de enunciación, la verdad que a lo largo que pasa, a medida que pasan los años, yo veo cómo los medios que pertenecen a este conglomerado empiezan a adquirir de a poco coberturas de información muy similares. Se me viene una a la cabeza porque la estuve pensando todo este fin de semana. Hubo un recital muy importante de un trapero elegante que vino a la ciudad de Rosario. En un allanamiento que se hizo en la ciudad de Rosario, se encontraron entradas de Elegante. Los dos portales, tanto La Capital como Rosario 3, titularon en los allanamientos había una entrada de Elegante. Un mensaje, si se quiere, estigmatizador, porque uno dice, allanaron
en el marco de una causa por narcotráfico, por violencia, determinadas cuestiones, allanaron una casa, esa persona que era un delincuente tiene una entrada para ir a ver Elegante, es decir, un mensaje transitivo, todos los que escuchan Elegante son delincuentes. Sería una especie de mensaje estigmatizador, pero no es llamativo, si se quiere, el mensaje, porque pertenece a un porcentaje de la sociedad, representa un porcentaje de la sociedad, pero lo característico es que en los dos portales más vistos de la ciudad de Rosario aparece la nota con el mismo encuadre. Entonces ahí vemos un empobrecimiento. Después hay otra donde llamaron los dos medios, tanto La Capital como Rosario 3, a analizar la situación de la violencia en Rosario. Los dos llamaron a la misma persona, Enrique Fon, es un criminólogo muy conocido. Bueno, llamaron los dos medios a la misma persona. Digo, porque no es si uno está a favor o uno está en contra. Quiero decir que va hacia el empobrecimiento y hacia la unificación de la cobertura de la agenda informativa. Eso por un lado, y después también no hay posibilidad de contrastar cuando empiezan a aparecer los intereses verdaderos de los grupos económicos en esos medios. Pasa a nivel nacional, cuando Clarín hace muy explícito un negociado o habla a favor de un negocio que le interesa o que le interesa a algún aliado por poderío económico, hay otro medio que puede decir, acá atrás hay un arreglo, hay un negociado, hay un interés corporativo. Acá quizás no pasa, claramente sucede con lo que es todo la agenda o la información relacionada a el circuito financiero. Si ustedes van a ver, creció muchísimo la cobertura de estos temas en los medios de Rosario, tanto La Capital como Rosario 3, creció muchísimo a través de determinados especialistas que tienen que ver obviamente con que el grupo Daminato también tiene intereses en las finanzas, es una corredora, es un agente de bolsa, tiene mercado de cambio, una financiera, bueno, claro. Entonces, hay intereses ahí que se demuestran, que se ven explícitos. Por ejemplo, cuando le va mal a un adversario de ese circuito, se lo expone mucho. Cuando hay una noticia adversa a su posición, no sale publicado. Entonces, ahí me parece que también hay una falta de posibilidad de contraponer intereses, que es saludable, porque nunca van a existir los medios neutros y nunca un medio no va a responder intereses, ya sea políticos o económicos. El tema es que en la pluralidad de voces se genera un balance de contraposiciones que hace que cuando vos tengas tu medio y responda a tus intereses, yo desde otro lado te voy a decir, bueno, este mensaje no es objetivo porque tal y tal cosa. Bueno, eso tampoco pasa. Entonces hay una unificación de la agenda y por el otro lado hay una imposibilidad de contraponer. Y con lo segundo que me planteabas, lo de los trabajadores y las trabajadoras de la comunicación, de la información, del periodismo, diría que quizás es el colofón, el moño que viene a degradar un mercado laboral que ya está en declive hace mucho tiempo más que lo que se viene haciendo este escenario de concentración, de lo que se viene conformando este escenario de concentración. El periodismo está en un replanteo enorme que tiene que ver con las condiciones de trabajo, que tiene que ver con que ya no hay grandes inversiones en empresas de comunicación y en emprendimientos informativos que hacen que, se puede invertir menos en contratar gente para que haga trabajos de largo plazo. Hoy en día la mayoría de los puestos laborales que se abren son para actualizar web, para mantener el aire de una radio FM, para cosas que son al corto plazo. Nadie hoy en día te va a pagar un sueldo para que vos investigues a mediano y largo plazo, para que escribas un libro. La verdad que es un escenario complicado, pero que se viene conformando, obviamente, desde el surgimiento de Internet, desde todo un proceso mucho más largo y mucho más multidimensional que la hegemonía de una sola empresa o de un grupo económico en empresas hace que sin duda se cierre un circuito de imposibilidad de acceder a esto como un trabajo.
La verdad que estos grandes medios de comunicación son contados los puestos nuevos que generan de trabajo, y después otros medios de comunicación se ven imposibilitados de tomar gente por también la ecuación económica de ese medio no cierra para tomar más gente, para tomarla en condiciones de dignidad, y así se va horadando todo el escenario. Trajiste el tema de lo financiero, que es una problemática que en la ciudad, también atravesada en muchos momentos por el narcotráfico y por el boom inmobiliario. ¿Crees que la concentración de medios y la concentración en cuanto al boom inmobiliario a través de diferentes empresas, de diferentes inversores o inversionistas, es todo un mismo círculo? ¿Pertenece toda una misma lógica de ciudad, de construir un discurso, una forma de pensar la ciudad, una forma de llevar muchas cuestiones de los circuitos ilegales a la legalidad y tener la cobertura mediática para realizarlo? ¿Crees que todo puede venir un poco por ahí? Sí, pero creo que es un circuito de hipocresía donde esa causa y consecuencia se va generando, pero no por una cuestión declarada o por una cuestión manifiesta. Quiero decir que no está planificado y no está controlado por una organización o de alguna manera pensado estratégicamente ese círculo, sino que se da por la misma inercia de organización que tiene la ciudad. Esto que vos decís, a esto que vos decís hay que sumarle que en Rosario está la Bolsa de Comercio, que opera la mayor cantidad de granos y de producción agropecuaria de toda la República Argentina, que en el cordón industrial y en los puertos se opera más del 60% de la producción agropecuaria que sale al exterior. Entonces hay toda una serie de condimentos que después se vuelcan a Rosario, que hacen que la capacidad adquisitiva de ciertos sectores, tanto de manera formal como de manera informal, sea un caldo de cultivo para negocios ilegales, como sea la venta de estupefacientes, el narcotráfico, el narcomenudeo, mejor dicho. Después también el blanqueo a través de la cuestión inmobiliaria, a través de otro tipo de negocio, porque hoy en día, por ejemplo, se está viendo mucho blanqueo a través de otros negocios como cancha de fútbol, bares y demás cuestiones, no solamente la cuestión inmobiliaria. Y después todo eso se vuelca a través de un modelo de ciudad que necesita también gente que venga a usufructuar ese modelo de ciudad, porque si no, no tiene sentido. Los que, de alguna manera, por defender el patrimonio cultural, la idiosincrasia y la identidad del rosarino, vemos de manera crítica todo ese proceso, no servimos, en cierto sentido, al desarrollo de todo ese círculo. Pero, por eso decía antes, es un círculo que se cierra con la hipocresía, porque cada paso va dando pie al que sigue, al que está al lado, y todo se va cerrando. Pero cuando vos ves los medios de comunicación, dicen, no puede ser que haya tanto narcotráfico. Pero también hay una serie de, no digo vínculos, pero digo sí, hay una cadena de consecuencias que hace que, por ejemplo, no sé, grandes empresas inmobiliarias después te terminan llenando páginas y páginas de solicitadas y de publicidad adentro de tu diario, porque necesitan vender algo que a grandes luces es imposible de vender, como un departamento o una casa en la ciudad de Rosario. Se está construyendo tanto que nadie tiene el dinero para comprar los departamentos que se están haciendo. Entonces, bueno, si vos aceptás por un lado la plata para generar que cierre tu circuito económico dentro de los medios de comunicación, pero después emitís un mensaje crítico, y bueno, digamos, la crítica queda solamente en lo discursivo, porque vos terminás cerrando el círculo de producción, ingreso de activo, blanqueo y demás cuestiones. Para consultarte un poco, volviendo a la cuestión del trabajo, del periodismo y de que cada vez son menos los medios menores o los medios no tan grandes, ¿vos ves que en esos medios que son los que no son los concentrados o son los que están fuera de esta lógica de concentración,
que como decimos cada vez cuesta más que desarrollen. También la instantaneidad, esto de tener que sacar todo el tiempo cosas, ha también degradado o transformado el trabajo periodístico en ninguna nota de investigación. Vos decís, bueno, cada vez te encontrás con menos notas de investigación. O te las encontrás por ahí en los grandes medios, en 3, 4 periodistas, que uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que ponen, pero que por lo menos hay algunas notas de investigación. Pero después, en medios más pequeños, que no están concentrados y que por ahí pueden discutir las cosas desde otro lugar sin tener una agenda ya marcada, cada vez cuesta más con esto de la instantaneidad, con esto de tener todo el tiempo generar contenido nuevo. Sí, para mí sin duda la solución que tienen, la solución no sino un poco la ventaja, la receta que tendrían los medios de comunicación alternativos, a mí no me gusta llamarlo alternativo, los medios de comunicación más pequeños, sin duda vienen por el lado de contenido más interpretativo, por contenido más de opinión, por contenido más de mediano y largo plazo. Obviamente, investigación no solamente tenés que tener recursos para investigar, sino que también tenés que tener una serie de condiciones, de infraestructura, de idea, de personal formado. No es fácil hacer una investigación, no es que te recibiste de periodista y a los 2 años, 3 años estás haciendo una investigación, sino que, bueno, es todo una bolsa que uno va acumulando en la espalda, de fuentes, de gente que confía en uno y de determinadas cuestiones que uno va acumulando con la carrera. Entonces, me parece que sí, puede ser el material de investigación, pero sería como la expresión más elevada de ese tipo de formatos. Hay que ir hacia textos, contenido, de opinión, de interpretación, donde podamos leer un poco el contexto. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando me encuentro con un contenido alternativo que se comparte mucho, que se viraliza en redes sociales, tiene que ver con esto, con un análisis que generó un medio comunitario, con una mirada, con un encuadre diferente que se generó sobre cierto tema. Quizás puede ser alguna nota yendo a un medio nacional, de un portal, mejor dicho, de Buenos Aires, Anfibia, por ejemplo. Es un texto de opinión sobre una coyuntura que no es un texto informativo. Entonces, no fue al qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y quién, sino que fue a tratar de historizar eso, a contextualizarlo, a ver cómo se desencadenó esa problemática o cómo se conformó ese problema. Esos textos de opinión son los que te terminan dando la posibilidad de instalarte en la agenda. Son, y a mí me ha pasado a lo mejor con algunos textos publicados, son los que le termina dando interés y riqueza a la agenda informativa. Porque a los medios con mayor infraestructura, con mayores posibilidades, no le vas a ganar nunca en ese criterio de la instantaneidad. Van a estar siempre mucho más preparados, porque incluso de manera logística, esto es algo que en las redacciones se sabe, las crónicas de personajes muy renombrados están escritas desde el momento en el que se vislumbra la posibilidad de una muerte. Entonces, las crónicas sobre, las necrológicas sobre Maradona, sobre Charly García, sobre Susana Jiménez, ya están escritas, digamos. Y eso es una muestra de logística, de capacidad, de una infraestructura comunicacional. Bueno, la verdad que es muy difícil para un medio chiquito pagarle a una persona para que haga un trabajo que no sabe cuándo va a salir. Eso lo puede hacer cuando tenés infraestructura. Bueno, entonces yo creo que me parece que la solución va por eso. Por, primero, sin duda, apostar a la formación. Hoy en día no se está apostando a la formación de los periodistas. Se apuesta mucho más a interpretar todas las señales o cómo funcionan las redes sociales, cuáles son los secretos de las redes sociales. Entonces hay miles de expertos son community manager, expertos en algoritmos, en analizar los indicadores de las redes sociales, pero hay pocas personas
que estén trabajando en procesamiento de datos, en contextualización histórica. Y lo que nos pasa mucho a los periodistas es que por no tener esos complementos formativos, terminan llamando a un historiador que escriba, terminan llamando a un politólogo que escriba, terminan llamando a, una cientista de la educación para que escriba. Cuando nosotros tendríamos que tener la posibilidad de atravesar otros procesos formativos, no solamente vinculados a nuestra profesión, que nos permita especializarnos. Entonces, a lo mejor vos sos un periodista especializado en historia argentina, historia latinoamericana. Digo, si nos permiten, si nuestro trabajo nos permite formarnos, obviamente va a ser en beneficio de toda la sociedad y con ese tipo de posibilidades. Ofrecer textos alternativos, textos de opinión, de interpretación, que rompan en la agenda informativa de otra manera, no con la búsqueda de viralización, con la búsqueda de seguidores. Sin duda, quizás por ahí pasa el negocio y la ecuación económica, pero si uno busca democracia informativa, si uno busca que se comprendan los procesos históricos, sociales, culturales, me parece que va por ese lado. ¿Cómo crees vos, metiéndonos en la ley o volviendo a la ley más que metiéndonos, cómo crees vos que de acá en adelante, cuál es, si querés, la batalla a dar de aquí en adelante, si es sobre la ley que ya existe, si es sobre pensar en cada vez más alternativas, como hablamos de esto, a ver, los medios digitales que no estaban comprendidos en la ley, que en el 2009 estaba en el comienzo de las redes sociales, era otro mundo quizás desde la comunicación. ¿Cómo crees que de acá en adelante hay que discutir? Hay que discutir sobre la ley que existe, sobre los artículos derogados, volver a repensar una ley que tenga que ver con la información de una manera más integral y no solo en lo audiovisual, o no solo en lo digital, o no solo en lo que es la prensa gráfica. ¿Y cómo discutirlo a eso? ¿Desde qué lugar cara a la sociedad? Y sí, entendiendo que hay que generar convencimiento en parte de la dirigencia política, que es la que atraviesa a través de los diferentes momentos, llevarle a cabo ese tipo de discusiones de cara a la sociedad. Mira, en el momento en el que se discutió la ley de servicio de comunicación audiovisual, se dio un debate muy interesante, del que yo particularmente estaba totalmente de acuerdo, en que era la ley posible, pero era una ley que ya iba a nacer vieja. Eso en una primera instancia. Después, no sé si ustedes se acuerdan, se dio el debate en la Cámara de Diputados donde un sector se opuso a que incluyera la regulación de las telefónicas. Entonces se sacó todo el capítulo pertinente a la regulación de las telefónicas. Ahí no solamente ya era una ley que nacía vieja, sino que aparte se le amputaba el sector más dinámico que venía a abrirle a esa ley la puerta del futuro, porque si decías, bueno, si nace, pero es la ley posible, ¿por dónde se la puede actualizar? Esto que me estás preguntando vos, ¿por dónde empezar a actualizarla? Era por la parte de las telecomunicaciones, de las telefónicas. Evidentemente, no fue ingenuo, porque la historia a futuro dio la razón. Finalmente el grupo Clarín se terminó quedando con Telecom, que era la pretensión desde los inicios del gobierno de Néstor Kirchner y desde muchísimo antes, digamos. La intención de un medio de comunicación que ya tenía su proveedora de internet, que era FiberTel, que es, si ustedes miran un poco el esquema de financiamiento a grandes rasgos, es la operadora de internet la que financia el grupo de comunicación. Se le suma una empresa de telecomunicaciones, que bueno, digamos, habrá que llamar a un historiador para esto, pero es una empresa que era del Estado, se privatizó en todos los 90. Telecom tiene una gran infraestructura, un alcance a nivel nacional, un patrimonio enorme, es un jugador primordial en lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, se suma a este grupo y por eso me parece que la historia terminó dando la razón a quienes originalmente planificaron la ley de servicio de comunicación audiovisual con el capítulo de las telecomunicaciones adentro. Entonces, ahí también me meto en algo que quizás es polémico, porque yo lo he charlado con compañeros y compañeras que vienen del trabajo en empresas de telecomunicación, que cuando Aguad, como ministro de Comunicaciones, decía que
y había que ir hacia una ley de convergencia, el argumento era correcto, digamos. Hay que ir hacia una ley de convergencia, pero obviamente nunca hubo intención política de ir a esa ley de convergencia. Se usó un argumento legítimo para derogar la ley de servicio de comunicación audiovisual y la ley Argentina Conectada, porque pobre, la ley Argentina Conectada es la gran olvidada en esto, pero es una ley de la magnitud y la envergadura de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Es la que permite una soberanía de las telecomunicaciones, y tenía pensado estratégicamente una soberanía en torno a las telecomunicaciones. Se derogan las dos con un argumento legítimo y con la intención manifiesta de no hacer nada. Se pensó primero una ley de convergencia, después, como era mucho trabajo, se convocó una comisión de expertos. Como esa comisión de expertos nunca se ponía de acuerdo, se pensó en una ley corta que solamente regulaba cuestiones satelitales. Se terminó el gobierno, volvió el Frente de Todos, y bueno, ahora estamos ante el desafío de qué hacer. Me parece que viene por ahí. Hay que ir hacia una ley de convergencia ¿y esto qué significa, ley de convergencia? Porque la ley de servicio de comunicación audiovisual regula el espectro radioeléctrico, es decir, tanto radios como televisión, todas las señales que utilizan el espectro radioeléctrico para transmitir. Hoy en día tenemos miles de otras tecnologías, desde internet, el streaming. Hoy, estamos ante un fenómeno que es el de Ibai, que es un twitchero, un streamer que te transmite la Copa América a Europa. Compra derechos. Entonces estamos ante un replanteo de esta situación, que hoy en día, volviendo a discutir una ley de medios, estaríamos agarrando quizás el 10 o el 20% del mercado. Tenemos que ir a una ley de convergencia de telecomunicaciones donde empecemos a plantear la soberanía de las telecomunicaciones, porque sabemos que acá nos metemos en un mercado muchísimo más amplio, un mercado mucho más completo, porque, por ejemplo, estamos incorporando a esta dimensión todo lo que son los servicios de alojamiento de los datos que circulan por internet. La mayoría de eso están de los servidores, de los hosting, están afuera. Es decir, nosotros generamos contenido y lo almacenamos afuera. ¿Dónde está la soberanía sobre esos datos? Bueno, hay un montón de condimentos que sin duda va a ser un trabajo larguísimo, pero en algún momento hay que empezarlo y en algún momento hay que hacerlo. Tenemos que empezar a pensar la comunicación de una manera integral. No solamente, digamos, el mensaje, el medio de transmisión, sino también todo lo que implica en esa infraestructura que se genera a través de Internet para que la comunicación sea posible en el siglo XXI. Internet, esto de que decía de la soberanía de los datos, algo, por ejemplo, muy interesante que se empezó a desarrollar nuevamente en el gobierno desde el 2019, son diferentes proyectos de cables transoceánicos, círculos de fibra óptica, la posibilidad de ARSAT de desplegarse. Acá en Santa Fe, la ley Santa Fe Más Conectada. Bueno, todo eso me parece que hay que incorporarlo a una nueva discusión sobre comunicación democrática, acceso democrático a la comunicación. ¿Crees que los medios públicos, que como bien vos planteabas en Santa Fe no existían, hoy empiezan a existir, que a nivel nacional ya los conocemos, que son los tradicionales, ¿crees que los medios públicos siguen siendo un lugar importante para dar batalla a lo que son los grandes medios privados y la gran concentración mediática? Sí, yo creo que sí. Esto que decíamos antes, cuando hablábamos de los trabajadores y de las trabajadoras de la comunicación, creo que es un paraguas muy importante. El Estado, porque, digamos, hagamos esa diferenciación entre que los medios son estatales y no son gubernamentales. El Estado es el que te puede dar, como trabajador y trabajadora de la comunicación, un paraguas para trabajar a mediano y largo plazo. Los medios de comunicación del Estado, ya sea Radio Nacional, ya sea la televisión pública, ya sea un montón de los medios satélites como Encuentro, Paca Paca, Deporte TV, incorporan una dimensión de tiempo que ya intrínsecamente está alejada de ese minuto a minuto. Es
Es decir, vos trabajás con otro tiempo en los medios de comunicación del Estado, porque no tenés la necesidad de estar todo el tiempo midiendo el rating, midiendo la llegada de la publicación, cuánta gente te está escuchando. No significa eso que hagamos medios de comunicación del Estado que sean pésimos. Al contrario, hay que ir hacia la profesionalización. Yo creo que hay algo que ha dejado también el proceso del kirchnerismo, la profesionalización y la actualización tecnológica de los medios del Estado. Hay un salto cualitativo. Uno puede ver en el 2008, 2009 y 2010 la televisión pública creció de una manera enorme, las radios nacionales también. Me parece que justamente el Estado tiene eso, te puede dar otro paraguas, te puede dar como trabajador y trabajadora otro tiempo, pero obviamente el Estado no le puede dar trabajo a todos los periodistas y a todas las periodistas que quieren trabajar ahí. Por eso me parece que hay que ir, sí, hacia un sistema de repartición de la cuota de pantalla, de la cuota del espectro radioeléctrico que decíamos. Va a ser muy difícil medirlo, pero sí, esto de los 3/3 que hablamos al principio, es algo a lo que hay que apuntar. Porque los intereses que representa el dueño del medio, en este caso el Estado, es el que permite que vos no tengas que estar corriendo atrás de la novedad, de la instantaneidad, de la espectacularidad de la noticia. Entonces está bueno que haya medios por ese lado. Obviamente hay que garantizar también los medios comunitarios, y los privados, digamos, ya existen y están ahí. Así que sí, la verdad que creo que es una trinchera enorme. Y no solamente pensamos en medios nacionales, provinciales y municipales, sino también las universidades nacionales que han generado un contenido, acá Radio Nacional, Radio Universidad, pero también vemos experiencias audiovisuales, la UNTREF o, por ejemplo, también en Córdoba hay un canal de Río Cuarto, creo es. De Río Cuarto que también hace unos contenidos increíbles. Y bueno, también en esta dimensión comunitaria pensar sindicatos produciendo contenidos audiovisuales. Bueno, hay que empezar a generar esas cuotas de repartición, de pantalla, de espectro. Con el público en internet va a ser un poco más complicado, pero hay que ir hacia ese objetivo, diversificar un poco más la propiedad de esos medios. Una pequeña reflexión te iba a preguntar, si bien no tuvo que ver con la ley de medios o la ley de servicio de comunicación audiovisual, porque era justamente sobre cuestiones audiovisuales, el cierre de la imprenta Rosario, de la impresión de diarios en la ciudad, ¿qué impacto crees que tuvo? Si bien el diario parece viejo, pero ¿qué impacto crees que tuvo sobre los medios en sí en general en la ciudad? Mira, no solamente es el cierre de una imprenta, donde se imprimía el diario La Capital acá en la ciudad de Rosario, que bueno, obviamente también tenía que ver con fuentes laborales, y eso es un detalle no menor. Me parece que uno de los principales a tener en cuenta cuando se cerró, creo que más de 60 puestos laborales que se perdieron, pero sino que repercute en toda la cadena de distribución del papel prensa y de la impresión. Si bien ya era difícil acceder a una cuota de papel y a la impresión, porque los dueños de esa imprenta eran los dueños de La Capital, es decir, vos no ibas con tu periódico barrial y podías imprimir ahí, pero sí lo que generaba, digamos, era un estoqueo de papel de diario que uno quizás hacía más accesible la impresión de otras imprentas más chiquitas que no se dedican con gran infraestructura a imprimir, pero sí permitía impresiones de menor jerarquía. La reestructuración, que también viene de mano de la digitalización. Antes vos tenías que hacer toda una serie de cuestiones analógicas para llegar a la impresión. Hoy en día te armo un PDF y te lo mando si quiero a la otra punta del país. Total, llega el PDF, se imprime y ya está.
me parece que también estaba en crisis quizás la gran planta impresora, porque hoy en día con plantas mucho más chicas, con emprendimientos de impresión mucho más chicos, tenés la posibilidad de imprimir. Pero sin duda a lo que afectó, y que los que siempre son afectados en este circuito de distribución, es la distribución del papel. Porque la planta impresora imprimía solamente para la capital. Creo que en un momento hubo un acuerdo con el ciudadano, pero no era accesible. Era, digamos, una planta privada. Pero sí, con la cuota de distribución es muy difícil acceder a la cuota de papel para imprimir un diario. Eso sí creo que lo afecta muchísimo, porque donde se centralizó toda esta impresión es en AGL, que es propiedad del Grupo Clarín, El Litoral y la capital, que ahora es Televisión Litoral. Digamos, tiene los grandes medios de la República Argentina y dos de los grandes medios de la provincia de Santa Fe. Son los dueños de, diría que casi del 60-70% del consumo de papel para imprimir diarios, y eso también te da un poder, un posicionamiento de poder en el mercado. Cuando vos sos el consumidor mayoritario de un insumo, te da un poder muy grande en el mercado. Eso cierra puertas a los mercados, a los emprendimientos más chicos, a los diarios más chicos. Para ir cerrando, y una pregunta que por ahí todo el tiempo uno se cruza con compañeros, con gente que te la acerca y te dice, bueno, pero ¿por qué se le paga tanta pauta oficial a Clarín, a La Nación, a Infobae, bueno, acá mismo a La Capital? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo es la pauta? ¿Por qué está esa duda todo el tiempo? ¿Y qué discusión que a veces en los medios ni hablar? No existe, no es una discusión que tengamos, que alguien discuta la pauta o que se ponga pauta en los medios. ¿Cómo crees que se tiene que encarar esa discusión? ¿O cuál sería la explicación hacia la sociedad pensando en eso? Bueno, el tema de la pauta es un claro ejemplo de cómo una política va sedimentando y ya nadie sabe por qué es así, ¿no? No hay lógica de distribución, no es que responde a la cantidad de tirada, no responde a la cantidad de público medido por algún tipo de sistema, ya sea si es televisión, por el sistema de rating, si es radio. Digamos, es un sistema que se fue generando de a poco, donde las empresas han ido negociando con sucesivos gobiernos, y una vez que vos entrás al gobierno nacional, provincial, municipal, hablamos antes fuera del aire, diferentes bocas de expendio de pauta oficial, cámaras legislativas provinciales, cámaras nacionales, consejos deliberantes de las municipalidades, empresas del Estado. Hay un montón, porque uno dice pauta oficial y piensa en la Presidencia de la Nación. Y no, la Corte Suprema, tanto nacional como la Corte Suprema de cada una de las provincias. Hay un montón de bocas de expendio de pauta oficial. Entonces, uno cuando llega al gobierno, a los diferentes gobiernos, se sienta en una posición de negociación con el criterio de no me lo podés bajar por tal cosa, y si te quiero beneficiar lo puedo subir, pero digamos, nadie discute el umbral en el que se ingresó a esa negociación, ¿no? Es muy raro. No conozco un caso en la República Argentina, salvo quizás la persecución que sufrió el grupo Indalo a partir del 2015, pero no conozco un caso de caída abrupta de la pauta oficial. Sí, disminución, porque quizás hay un mensaje que nos interesa de promocionar, negociaciones que tienen que ver con el índole político. Por eso hay que buscar otra manera de la distribución de esa pauta donde no quede librado a la cantidad de llegada, donde no quede librado a esas formas de medición que son totalmente esquivas y en general se relegan, se tercerizan a una empresa privada. Por ejemplo, digamos, el rating no está medido por el Estado, está medido por una empresa privada. Entonces, ¿por qué distribuiríamos la pauta de televisión por criterio de una empresa privada que no sabes cómo genera ese número? Pero al mismo tiempo, para que no quede en mano de la discrecionalidad política.
Digo, si hablamos de democracia informativa, no es porque me gusta a mí y porque no me gusta a mí. Y en este sentido no creo que sea una postura de tibieza, porque lo que se genera es esto de decir, bueno, si lo hacen cuando yo estoy en contra, que persiguen a los medios que hablan y dicen y transmiten los mensajes que a mí me gustan, que yo quiero, porque cuando a mí me toca no puedo hacer lo mismo. Y bueno, la verdad que hay que buscar, me parece, política a largo plazo, y también hay que bajar drásticamente la inversión en medios de comunicación con el criterio de la pauta. Yo creo que hay que ir en busca de que la pauta haga cerrar esto que decíamos antes de la ecuación económica para que haya más cantidad de medios. Es decir, el Estado tiene que garantizar la subsistencia de los medios de comunicación y que haya pluralidad informativa. No tiene que garantizar la ganancia de los medios de comunicación. Entonces, cuando uno ve los números de pauta publicitaria a ciertos medios y que encima en proceso de crisis como lo fue la pandemia, medios de gran potencial estén pagando sus sueldos con ayuda del Estado, como pasó con el Grupo Clarín, como pasó con La Nación, como pasó con Perfil, la verdad que uno piensa que no ese es el sentido de la pauta publicitaria oficial. Tiene que ir la pauta hacia la subsistencia de los medios y que subsistan y que se genere una subsistencia de la mayor cantidad de medios posible. De la mayor cantidad de medios posibles y a través de la mayoría de mensajes, de pluralidad de ese tipo de mensajes, y ahí también sin ningún tipo de miedo a promocionar diferentes tipos de estilos también, porque a veces nosotros nos cerramos solamente pensando en el medio de comunicación como un medio informativo. Pienso, Revista Barcelona, ese tipo de cosas, o cosas que están surgiendo hoy en día con otros formatos alternativos, como con el streaming, con Twitch, con plataformas de redes sociales. Digo, hay que promocionar canales de emisión de mensajes lo más diverso posible en lugar de garantizar la subsistencia de empresas de comunicación. Y en formatos los más diversos posibles también, porque hoy en día el formato tradicional informativo llega solamente a un porcentaje de la sociedad. Hay otras maneras de informar, no solamente con lo que los periodistas conocemos como los formatos informativos. Bueno, Juanpi, muchas gracias. Esto fue la segunda entrevista del ciclo de entrevistas por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Nos encontramos la próxima. Muchas gracias.